El concepto de autoridad depende de los conceptos de bien y mal, o sea, está sujeto a la moralidad. Tener autoridad no solo significa tener la habilidad de controlar a otras personas por la fuerza, que es lo que hacen los ladrones y mafiosos sin ser vistos como autoridad. Significa tener el derecho de controlar a las personas, lo que implica que los controlados tienen la obligación moral de obedecer, no solo para evitar el castigo, sino porque tal obediencia es moralmente buena y la desobediencia es moralmente mala. Por lo tanto, para que haya tal cosa como la autoridad, debe haber tal cosa como el bien y el mal. Mientras el concepto de autoridad requiere de la existencia del bien y el mal, al mismo tiempo es descartado por la existencia del bien y el mal. Veamos el siguiente ejemplo. Las leyes de la matemática son una parte de la realidad que es objetiva y no cambia. Si sumas 2 manzanas a 2 manzanas tendrás 4 manzanas. Quienes estudian las matemáticas buscan entender más de la realidad, o sea, aprender de lo que ya es. Si alguien entra al campo de las matemáticas queriendo cambiar las leyes de estas, será visto como un loco, y merecidamente. Imagina lo absurdo que sería si un profesor de matemáticas dijera que desde ahora 2 más 2 son 5 solo porque él lo decreta. Sin embargo, esta locura ocurre cada vez que los políticos promulgan una ley. Ellos no solo observan el mundo y tratan de determinar lo que es bueno y malo, lo cual es algo que cada individuo debería y debe hacer por sí mismo. Lo que realmente pretenden hacer es alterar la moralidad por medio de algún decreto. O sea, como el profesor loco de matemáticas que piensa que solo decretándolo puede hacer que 2 más 2 dé como resultado 5. Los políticos hablan y actúan como si fueran la fuente de la moralidad, como si tuvieran el poder de inventar por medio de leyes lo que es bueno y malo, como si una acción pudiese volverse ilegal solo porque ellos lo dicen. Ya sean las matemáticas, la moral o cualquier otro tema, hay una gran diferencia entre determinar lo que es la verdad y tratar de dictar la verdad. Determinar es útil, pero dictar es una locura, y es lo que piensan que hacen los políticos cada día. Porque no se trata de que ellos simplemente piensen cómo debería comportarse la gente basándose en estándares de moralidad universales. Toda persona tiene el derecho de decir, yo pienso que esto está bien, esto está mal, pero nadie llamaría a eso ley, es una opinión. Pero ahí tenemos a los políticos diciendo básicamente hicimos que esto fuera bueno y esto otro malo. En resumen, los legisladores sufren orgullosamente del complejo de Dios. Esto los hace creer que por medio de rituales políticos tienen el poder de cambiar lo bueno y malo simplemente decretándolo. Los mortales no pueden alterar la moralidad más de lo que pueden alterar las leyes de las matemáticas. El entendimiento de algo puede cambiar, pero no pueden por decreto cambiar la naturaleza del universo. Ninguna persona sana lo intentaría. Sin embargo, es lo que pretenden hacer los políticos con cada nueva ley. Un cambio a lo que constituye el comportamiento moral. Y por absurda que sea esa noción, es un elemento necesario para la creencia en el gobierno. La idea de que las masas están moralmente obligadas a obedecer a los legisladores. No porque las órdenes de los políticos concuerden con las reglas objetivas de la moralidad, sino porque sus órdenes dictan y determinan lo que es moral y lo que no. Entender el simple hecho de que los humanos no pueden transformar lo bueno en malo o lo malo en bueno, esto en sí mismo hace que el mito del gobierno se desintegre. Cualquiera que entienda por completo esta simple verdad no puede seguir creyendo en la idea de gobierno, porque si los políticos carecen de tal poder sobrenatural, sus órdenes no tienen legitimidad inherente y dejan de ser autoridad. A no ser que lo que los políticos digan sea lo bueno, entonces nadie debe tener ninguna obligación moral de respetar u obedecer las órdenes de los políticos, y sus leyes se vuelven inválidas e irrelevantes. En resumen, si existe tal cosa como lo bueno y lo malo, como sea que quieras definir estos términos, entonces las leyes del gobierno siempre son ilegítimas y no tienen valor. Volviendo a la analogía del profesor de matemáticas, si el profesor autoritariamente por mero decreto hace que 2 más 2 sea 5, cualquier persona cuerda vería ese decreto como incorrecto y como una locura. Si por el otro lado el profesor declara que hará que 2 más 2 sea 4, tal declaración también sería una tontería sin sentido, a pesar de que 2 más 2 son 4. La declaración del profesor no es la razón por la que el resultado es 4. De cualquier forma, lo que diga el profesor no debería ni tendrá efecto en la habilidad de la gente de sumar 2 más 2.
Al igual que con las leyes de los políticos, ya sea que coincidan o no con lo que objetivamente es bueno o malo, nunca tienen autoridad, porque nunca son la fuente del bien y el mal, nunca crean una obligación para que alguien se comporte de cierta manera, por lo que no debería influir en lo que un individuo juzgue como moral o inmoral. Consideremos el ejemplo de las leyes de narcóticos. Creer que es malo usar la violencia contra alguien que está tomando una cerveza, que es legal, pero que está bien para los policías usar la violencia contra alguien que está fumando marihuana, que es ilegal, lógicamente implica que los políticos de hecho tienen la habilidad de alterar la moralidad. Tomar esencialmente dos comportamientos idénticos y hacer que uno sea un acto inmoral que incluso justifica usar la violencia. Ahora bien, si aceptamos la legitimidad de las leyes, o sea, las órdenes de los políticos, también debemos aceptar que beber alcohol fue perfectamente moral un día, pero fue inmoral al día siguiente, el día en que entró en rigor la prohibición en Estados Unidos en el año 1920. Luego, 13 años después, fue inmoral un día y moral al día siguiente, el día que la prohibición fue derogada. Incluso los dioses de la mayoría de religiones no tienen el poder de enmendar constantemente y revisar sus mandamientos para cambiar de vez en cuando lo que está bien y lo que está mal. Solo los políticos dicen tener tal poder. Cada acto legislativo involucra la siguiente locura: la noción de que un día un acto puede estar perfectamente permitido y justo al día siguiente, el día que se hace ilegal, se convierte en inmoral.